Sean todos cordialmente bienvenidos a la presente exposición desarrollada por estudiantes del quinto ciclo de la Escuela Profesional de Sociología de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Como pueden apreciar el título, el día de hoy trataremos la teoría del intercambio social de George Homans y Peter Blau, bajo la docencia de Héctor Romero Alba. Como pueden apreciar en nuestra tabla de contenido, presentaremos la biografía y contexto histórico, antecedentes de la teoría del intercambio social, la teoría del intercambio social de George Homans y Peter Blau y las conclusiones. George Caspar Homans nace en Boston el 11 de agosto de 1910. Estudia en la Universidad de Harvard, Cambridge, Harvard College, Buckingham Brown y Nichols Schools. Es sociólogo y economista estadounidense. Fundador también de la teoría deductiva del conductismo social. Se le considera también uno de los principales fundadores de la teoría del intercambio social, donde va a buscar explicar cómo se produce la interacción social en determinado lugar y cuáles son las acciones que la motivan. Toda relación se forma, mantiene o termina debido a un análisis de costo-beneficio. Se le considera también como el fundador de la teoría de la elección racional, y es un marco teórico propio de la ciencia política y de la economía que es utilizado para entender, modelar formalmente el comportamiento social y económico. Es la principal corriente teórica de la microeconomía y supone que el individuo tiende a maximizar su utilidad-beneficio y reducir los gastos o riesgos. Finalmente fallece en Cambridge el 29 de mayo del año 1989, dejando como legado sus principales obras. Entre ellas tenemos El Grupo Humano, que la desarrolla en el año 1950, donde elabora tres conceptos fundamentales para entender la interacción entre individuo-grupo, desarrollando conceptos como la actividad, integración y el sentimiento. Ello consiste en el reconocimiento recíproco de individuo-grupo, grupo-individuo. En el año 1961 publica el libro Comportamiento social en formas elementales, quien según Miguel Requena y Díez Ravenga en el artículo denominado como La conducta social como intercambio, las dos primeras obras fundamentales y principales de George Homans son las mencionadas hasta el momento. Posteriormente, en el año 1967, publica La naturaleza de la ciencia social y en el año 1984, 5 años antes de su muerte, publica una autobiografía denominada Volviendo a mis sentidos. Peter Michel Blau nace en Viena, Austria, el 7 de febrero del año 1918. Estudia en Elmhurst College, Universidad de Columbia, donde además obtiene un doctorado. Es teórico y sociólogo, instructor en la Universidad Estatal de Wayne, profesor en la Universidad de Carolina del Norte, donde además comparte departamento con su esposa Judith Blau. Su especialidad sociológica está basada en la burocracia, las estructuras organizacionales y la sociedad. Produjo teorías con muchas aplicaciones dentro de los fenómenos sociales, incluida la movilización ascendente, oportunidad de trabajo, heterogeneidad y cómo las estructuras pueden influir en el comportamiento humano. Dentro de sus obras principales encontramos La burocracia en la sociedad moderna en el año 1956, Las organizaciones formales, publicada en el año 1962, Intercambio y poder en la vida social en el año 1964 y La estructura ocupacional americana en el año 1967. Dentro del contexto histórico, como ya vieron en la diapositiva, encontramos tres acontecimientos grandes. Encontramos la Primera Guerra Mundial, desarrollada entre el año 1914 y 1918. Fue un conflicto bélico de carácter imperialista, en el que los países capitalistas se enfrentan por el reparto de las colonias, mercados y materias primas. En el año 1917 encontramos el acontecimiento de la Revolución Rusa, que es un movimiento político, social y económico que sucede entre febrero y octubre, que llevó al derrocamiento del régimen absolutista y despótico del zar Nicolás II y la instauración del primer gobierno de corte comunista dirigido por Lenin. Entre los años 1919 y 1939 surge el periodo entre guerras, ideologías como el fascismo, movimiento fascista italiano, la Alemania nazi, la quiebra de la Bolsa de Valores de New York, denominada también como Jueves Negro o el crack de Wall Street, cuyo presidente en aquel entonces era Herbert Hoover. Finalmente encontramos a la Segunda Guerra Mundial, que fue la contienda más devastadora de la humanidad, contando con 60 millones de muertos y 100 millones de combatientes en un estado de guerra total. Como sabemos, esta teoría tiene orígenes fuera del marco de la sociología, ya que como principal fuente se encuentra la psicología y dentro de esta se halla el conductismo moderno de Skinner, que va a ser de fundamental importancia para el desarrollo de la sociología conductista, que a la vez servirá como puente a la teoría del intercambio. En 1911, Edward Thorndike, psicólogo y pedagogo estadounidense considerado como un antecesor de la sociología conductista, propuso un modelo de aprendizaje titulado La ley del efecto, en la que se cree que la conducta depende de las consecuencias.
Entonces, basándose en estas ideas, Skinner comenzó con experimentos en los que incluye animales para entender cómo las consecuencias positivas y negativas moldeaban las conductas, y esto es lo que llama el condicionamiento operante. Además, el mismo Skinner también afirma que su único deseo era investigar sobre el fenómeno de la conducta voluntaria. Sin embargo, el condicionamiento operante en realidad fue influenciado por una serie de hechos accidentales. El condicionamiento operante, Skinner lo definía como el modelo de una conducta para asegurar una consecuencia determinada. El experimento que lleva a cabo es el de la paloma, aquella que introduce en una especie de caja con un agujero donde hay un poco de comida, pero para llegar a ello la paloma hambrienta debe de hacer una serie de desplazamientos antes de encontrarlo. Es así que se refuerza la consecuencia, más aún cuando el movimiento se repite con frecuencia. Al terminarse el alimento se da como finalizada la respuesta y el operante desaparece, ya que la extinción es la consecuencia de la falta de retribución. Lo mismo pasaría en caso de poner un objeto o como una luz dentro de la caja. Así la paloma giraría solo cuando ésta se encienda. Entonces decimos que la conducta está moldeada y se mantiene por sus consecuencias. Debemos tener presente que para Hohmann esta no es una relación de intercambio con el psicólogo, ya que si bien la paloma está siendo recompensada con el alimento que son los granos, el psicólogo no recibe ningún tipo de refuerzo y al no existir reciprocidad, Hohmann lo define como una conducta individual. Veremos más adelante que una conducta social se da cuando la actividad de alguno refuerce o se castigue, además de ser de dos personas o más. Skinner critica a ciertas teorías sociológicas macro como micro, como por ejemplo aquellas que se encuentran dentro del paradigma de los hechos sociales, donde las grandes estructuras e instituciones son las que influyen sobre los pensamientos y las acciones de los actores. Estas son el funcionalismo estructural de Tadkor-Parson y la teoría del conflicto. Dentro encontramos la crítica al concepto de cultura por ser creadora de elementos místicos como ideas y valores, pues el científico al analizar la sociedad no ve estas. Podrá ver las vivencias de los individuos, la crianza y el tipo de atuendo que usan, pero solo eso. Entonces afirma que la cultura de la comunidad está compuesta de conductas y para entender estas solo necesitamos comprender hechos como recompensas y costes. También se refiere a aquellas dentro del paradigma de la definición social, donde la importancia se la dan a los actores, los modos en que construyen la realidad social y por ende la acción que resulta de esta construcción. Estas son el interaccionismo simbólico de Durkheim, la etnometodología de Garfinkel y la fenomenología de Schutz. Su intención se vio reflejada al excluir y desintegrar la idea del hombre autónomo en la que se supone que todos tenemos un núcleo interno de donde emanan las acciones. Entonces para Skinner, esto resulta místico, ya que la existencia de este se debe al grado de ignorancia que tengamos y el peligro que correría a medida que conozcamos más sobre la conducta. Siendo así, ¿por qué las criticaba? Pues como ya hemos visto, Skinner entendía estas teorías como organismos que desvían la atención del sociólogo de las únicas entidades concretas de estudio científico, como lo son los antecedentes de la conducta y sus consecuencias. La intención final era indagar por la relación entre los individuos y su entorno, hechos que pudieran ser, por supuesto, perceptibles. La psicología de Skinner no era mecanicista, como sí lo era la psicología de estímulo-respuesta de Pavlov y de Watson, básicamente porque las leyes funcionales del condicionamiento operante no son reductibles a los principios de la mecánica o el movimiento, y porque el condicionamiento operante, los estímulos antecedentes no producen la respuesta. Pasando a otro punto, también Skinner se opone a las explicaciones de la conducta humana que recurren al sistema nervioso. Así es que hace una crítica a la forma en que se han construido las teorías neurofisiológicas, las cuales han partido de observaciones de la conducta para inferir y explicar procesos neurológicos y no de observaciones directas al sistema nervioso. Es el caso de las leyes de la sinapsis de Sherrington, quien las infirió de las leyes del reflejo y que para Skinner son solo especulaciones, pues son solo reglas de variaciones entre estímulos y respuestas y que el modelo fisiológico que representaba era innecesario. Con respecto a la sociología conductista o ciencia de la conducta,
Aquí se pasan ya a explicar los principios del conductismo psicológico a cuestiones sociológicas, pues nos centraremos en la relación entre los efectos de la conducta de un actor y sobre el entorno, ya sea social o físico, y su influencia sobre la conducta posterior del actor. Y claro, esto nos remonta, ¿no?, a la idea central del condicionamiento operante, proceso por el que la conducta se modifica a partir de consecuencias. Es decir, el entorno en el que la conducta se produce queda afectado por esa misma conducta y a la vez actúa de varias maneras provocando una relación positiva, negativa o neutral que a la vez influye en la conducta posterior. Si la reacción ha sido gratificante, lo más probable es que vuelva a emitir la misma conducta. Por ejemplo, un empleado que todos los días llega puntual al trabajo, cumple con sus responsabilidades y es proactivo, viene a ser la conducta. El ascenso que adquiere de esto viene a ser un refuerzo o una recompensa positiva. Así en un futuro seguirá desempeñándose con acierto. En cuanto al refuerzo negativo, también aumenta la probabilidad de la ocurrencia futura de una conducta, pero adopta la forma de eliminar algo indeseado del entorno. Por ejemplo, el apagar la radio que tiene un volumen muy alto, muy elevado, puede aumentar la concentración de alguien. Entonces, en el futuro, la capacidad de concentración de esa persona aumentará en caso de tener la radio apagada. Los castigos son una consecuencia que disminuye la frecuencia de una respuesta que le precede, es un elemento de castigo. Los castigos, igual que los reforzadores, pueden ser positivos o negativos. Mientras los reforzadores fortalecen la conducta, los castigos reducen la frecuencia de una respuesta. Entonces, esta es la función del sociólogo conductista, el interesarse por la relación del entorno o las consecuencias y la naturaleza de la conducta presente. Cuando se refuerza una respuesta, casi inevitablemente se refuerza al mismo tiempo una serie de otras respuestas similares a las que ha sido recompensada. Este hecho permite al sociólogo conductista hablar de formación sistémica de la conducta o modificación de la conducta. En otro punto también hallamos a la economía como fuente de la teoría del intercambio, la llamada teoría de la elección racional o teoría de la acción racional. Es un marco teórico propio de la ciencia política y la economía que se utiliza para entender y modelar el comportamiento social y económico. Supone que la gente tiende a maximizar su utilidad-beneficio y a reducir los costos o riesgos, pues estos prefieren más de lo bueno y menos de lo que pueda causar mal. Debemos entender que es parte de la microeconomía y el actor individual es la unidad básica del análisis. Y como último punto, al determinismo ambiental de Charles Darwin, en la que explica que el ambiente donde se desarrollan los individuos determina su conducta. El hecho es que para Skinner toda conducta está determinada por contingencias ambientales, sean estas filogenéticas, que es la relación de parentesco entre especies, u ontogenéticas, que es la que describe el desarrollo de un organismo desde el óvulo fertilizado hasta su forma adulta. Por otra parte, el ambientalismo conducirá a Skinner a negar la autonomía del ser humano. Teoría del intercambio. La teoría del intercambio social es un intento de Hommans por fusionar el conductismo con otras ideas para aplicar el resultado en aspectos preocupantes de la sociología. Aunque algunas de sus proposiciones vinculan al menos dos individuos interactuando, mencionó que se trataban de principios psicológicos. Hommans muestra un ejemplo muy claro para determinar qué tipo de relación de intercambio le interesa. En una oficina, dos individuos, a uno llamaremos persona y al otro llamaremos otro, intercambian ayuda, ¿no? Y al mismo tiempo se da una aprobación. Al ayudarlo se da una aprobación y esa es la actividad recíproca del intercambio que habla Hommans. Hommans desarrolla una serie de proposiciones basadas en este tipo de situaciones y en los descubrimientos de Skinner. Proposición del éxito, que menciona que cuando más recompensada es la acción de una persona, tanto más probable es que éste lleve a cabo esta acción. Por citar un ejemplo, vemos a un candidato presidencial pidiendo ayuda a un sociólogo.
Este consejo, ¿no?, que es en forma de ayuda, hace que el candidato suba en las encuestas. Por lo tanto, aquel candidato seguirá optando por la asesoría de aquel sociólogo, mientras que el candidato le ofrece al sociólogo, a manera de recompensa, un puesto en un eventual gobierno suyo. La conducta de la proposición del éxito implica 3 tipos, que es la acción de la persona, dando un resultado o una manera de recompensar, y al final tiene una repetición de tal acción, ¿no?, o en una situación semejante. Proposición del estímulo. Si un estímulo o una serie de ellos ha sido ocasión en el pasado de que la acción de una persona se haya visto recompensada, entonces cuanto más semejantes sean los estímulos actuales a los pasados, tanto más posible es que tal persona realice esa acción o una semejante. Volviendo al ejemplo del político, si el político y el sociólogo consideran gratificante dar y recibir consejos, pues probablemente realicen la misma acción en situaciones semejantes. Homans también se preocupó por los procesos que él denomina como generalización, que es la tendencia a repetir la conducta en situaciones similares. Por citar un ejemplo, mencionaremos a una persona que pone un emprendimiento. Espera que sus ventas crezcan, pero al no ser esto posible, decide optar por otros tipos de venta, otro mecanismo de venta. Al funcionarle este mecanismo de venta, ese sujeto seguirá intentando y seguirá repitiendo esta conducta. También debemos mencionar el proceso de discriminación, que ocurre cuando el actor solo realiza acciones con características específicas que demostraron ser eficaces en el pasado. Esto quiere decir que este emprendedor seguirá haciendo las conductas que le impulsaron a que sus ventas se eleven y ya no intentará hacer otro tipo de conductas de ventas. Proposición del valor. Cuanto más valioso es el resultado de una acción para una persona, tanto más probable es que éste realice esa acción. Homans aquí introduce los conceptos de recompensas y castigos. Un aumento de recompensa probablemente provocará la conducta deseada. Un aumento de castigo implica que es menos probable que se den conductas no deseadas. Al no recompensar la conducta no deseada, esta desaparece. Las recompensas deben suministrarse inmediatamente. Esto no es netamente hedonista. Las recompensas pueden ser materiales, como dinero, casas, autos, o altruistas, que representan la ayuda de otras personas. Por citar un ejemplo, un político que demostró no ser corrupto y que trabaja por el beneficio de su pueblo, será recompensado materialmente por su trabajo desempeñado y a la vez recibirá la ayuda y el favor del pueblo si éste decide lanzarse nuevamente como candidato presidencial. Proposición de privación-saciedad. Cuanto más haya recibido una persona una recompensa en el pasado inmediato, tanto menos valiosa se resultará toda unidad posterior a esta misma recompensa. Esto implica que los sujetos suelen hastiarse o cansarse si reciben determinadas recompensas durante largos periodos de tiempo. Al mostrar su análisis, Homans define otros 2 conceptos, el cual son los costes, que son recompensas perdidas al realizar una acción, y los beneficios, que representan cuando las recompensas superan a los costes. Cuanto mayor es el beneficio que una persona recibe como resultado de su acción, más probable es que éste realice esta acción. Por citar un ejemplo, los costes que un candidato político recibe en campaña, como ir a lugares que no le gustan, comer comida que no disfruta o incluso juntarse con personas que no son de su agrado, aún con todo esto, al ganar las elecciones recibe un beneficio mayor, que es poder político y económico. Proposición de agresión-aprobación. En primer lugar vemos que si una persona por su actividad no recibe la recompensa que esperaba o recibe un castigo que no esperaba, sentirá indignación, y al sentirse indignada, los efectos de una conducta agresiva le valdrán de recompensa. Tomaré como ejemplo aquí a la señora Keiko Sofía Fujimori en las elecciones del año 2016, quien al no ganar las elecciones presidenciales y no recibir la recompensa que esperaba, esta indignación presuntamente la llevó juntamente con su mayoría parlamentaria que tenía en el Congreso a desestabilizar políticamente al Perú, hasta incluso vacar al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski. En segundo lugar, vemos que cuando una persona recibe la recompensa que esperaba, especialmente una recompensa mayor, o no recibe castigo, se sentirá complacida, realizando la conducta aprobada, y esta acción será más valiosa para él. Del ejemplo del político y el sociólogo
ya está dentro del plan de gobierno cuando el político gana las elecciones, ¿no? Pero en lugar de recibir un cargo sencillo, recibe, por ejemplo, un ministerio, obteniendo una recompensa mayor a la que esperaba, lo cual hará que ayude y brinde una mejor capacitación en lo que se le está pidiendo. Proposición de la racionalidad. Las proposiciones mostradas anteriormente se basan en el conductismo, mientras que la de la racionalidad muestra su influencia en materia económica. Por lo general, los actores examinan y calculan sus acciones ante la posibilidad de recibir recompensas. Homans relaciona la proposición de la racionalidad con las del éxito, el estímulo y el valor. A continuación vemos un cuadro en el que se indica que mientras más valor tenga la recompensa, implica una mayor acción, pero esta se devalúa, ya que es poco probable que se dé esta recompensa. Mientras una recompensa de menor valor va a acentuar su valor, o sea, va a incrementar su valor, mientras la acción para realizarla sea menor. Esto se puede interpretar en el método en que algunas personas se esfuerzan y durante meses, durante años, empiezan a ahorrar para poder comprarse un auto o poder comprarse un departamento, pero otras personas prefieren hacerlo, digamos, de una acción menor, participando en sorteos, participando en loterías. Vemos también que las personas realizan acciones en base a su percepción de la probabilidad de éxito. Pero, ¿qué determina esta percepción? Esto se basa en los actos pasados y en el grado de semejanza entre la situación presente y el que están pasando. Al fin de cuentas, la teoría de Homans presenta al actor como un buscador racional de ganancias. La teoría del intercambio recibió duras críticas por parte de la sociología. Tenemos la crítica a la teoría de la conciencia de Homans. La crítica más importante que se le realizó es que no logró hacer un análisis adecuado de la conciencia, centrándose en la conducta abierta e ignorando las experiencias internas. Para superar las limitaciones dentro de la teoría del intercambio, se incorporaron ideas de los que trabajaron dentro del paradigma de la definición social, como Goffman y Garfinkel. Las críticas a la teoría de la sociedad y la cultura de Homans. Parsons identifica dos diferencias entre ambos. En primer lugar, objetó que Homans se basara en el estudio de las palomas de Skinner para derivar los principios del intercambio humano. Y en segundo lugar, los principios psicológicos no explican y no pueden explicar los hechos sociales. Según Parsons, Homans fue incapaz de demostrar cómo aplicaban los principios psicológicos en el nivel societal. Teoría integradora del intercambio de Blau. La meta de Blau era contribuir a una comprensión de la estructura social sobre la base de un análisis de los procesos sociales que rigen las relaciones entre los individuos y los grupos. Blau percibió una secuencia de 4 fases que parten del intercambio interpersonal para producir la estructura social y cambio social. En la fase 1 se encuentran las transacciones personales de intercambios entre personas. Esto da lugar a la fase 2, la diferenciación de estatus y poder, que conduce a la fase 3, la legitimación y la organización, que siembra la semilla de la fase 4, la oposición y el cambio. El intercambio de Blau se limita a acciones que cada sujeto realiza, acciones que dependen de las reacciones gratificantes de parte de otros, acciones que cesan o terminan cuando los resultados esperados no se producen. Las recompensas que se dan dentro de las asociaciones sociales sirven para reforzar y mantener este vínculo, pero las recompensas insatisfechas causan el debilitamiento y fragmentación de la asociación. Como podemos ver en el siguiente cuadro, las personas de una misma ideología política establecen una asociación social, creando un partido político. Si las recompensas se dan y logran acceder y tomar el poder político, el grupo seguirá siendo unido y será fuerte. Si por el contrario no logran los objetivos, el grupo se debilitará y la asociación desaparecerá. Blau extendió su teoría al nivel de los hechos sociales. Señaló, por ejemplo, que no podemos analizar procesos de interacción social si no lo hacemos partiendo de la estructura social que lo rodea. La estructura social emerge de la interacción social, pero una vez que esto sucede, la estructura social adquiere una vida propia e influye en el proceso de la interacción. Esta forma de relacionar lo micro y lo macro recuerda la teoría integradora de la doble estructuración de Anthony Giddens. Las interacciones sociales se dan dentro de los grupos. Como podemos apreciar en el siguiente cuadro,
Cuando las personas quieren integrar un grupo, debido a las recompensas que este grupo le puede dar, estas personas deben impresionar al grupo, haciendo que sus recompensas se vean más gratificantes. El momento de esta integración se produce lo que llamamos competencias y división social, ya que algunas personas que van a integrar el grupo tienen las aptitudes necesarias para ser líderes. Esto deriva en una certificación en la cual veremos líderes y subordinados. Los subordinados que antes intentaron ser líderes ya no tienen esta presión, por lo tanto van a hacer un acto de sumisión para que haya una aceptación social de parte de ellos. Y los líderes al mismo tiempo también harán una muestra de desaprobación con el fin de garantizar la integración general. Esto reduce los inconvenientes de la subordinación. Este tipo de fuerzas sirve para poder volver a integrar al grupo a pesar de su nuevo y diferenciado estatus. Blau, al trasladar al nivel societal, determina dos tipos de organización social. En primer lugar, Blau reconoce la propiedad emergente de los grupos sociales. Emergen los procesos de intercambio y competencias. En segundo lugar, los grupos de organizaciones no emergen, sino que se establecen de modo manifiesto para alcanzar objetivos específicos. Para Blau, los mecanismos que se establecen entre las estructuras complejas son las normas y valores que existen dentro de la sociedad. Por citar un ejemplo, un miembro acepta la norma de grupo y recibe aprobación por su conformidad, y una aprobación implícita por el hecho de que la conformidad contribuye al mantenimiento y la estabilidad del grupo. El grupo establece una relación de intercambio con el individuo. Se pondrá un ejemplo más acerca de este intercambio grupo-individuo que sustituye al de individuo por individuo. Digamos el ejemplo de un filántropo, que cuando realiza un aporte a un ente o a un instituto, no lo hace por la aprobación de las personas que pertenecen a ese instituto, lo hace por la aprobación de las personas que están en su mismo nivel social. Esto no es un intercambio como el que hablaba Homans, sino que es un intercambio más integrado a lo que se refiere Blau. En opinión de Blau, existen 4 tipos de valores. En primer lugar, los valores particularistas, que constituyen los medios de integración y la solidaridad. Une a los miembros de un grupo en torno al patriotismo, la escuela, la empresa. Los valores universalistas, que se estima el valor de lo que se pretende intercambiar. Por ejemplo, cuando un sujeto da una contribución a alguna organización, se le recompensa de una manera adecuada, dándole un estatus social más alto. En tercer lugar, los valores que legitiman la autoridad, ¿no? Que considera a ciertas personas, por considerar jefes, líderes, presidentes, con más poder que a los demás, aumentando el control social organizado. Por último, vemos los valores de oposición, permitiendo que una mayor difusión del sentimiento de necesidad de cambio entre los que se oponen al orden establecido. Por ejemplo, el socialismo, el anarquismo en una sociedad capitalista. El intercambio social es una perspectiva psicológica y sociológica, que explica el cambio social y la estabilidad como un proceso de intercambio de negocios entre personas. Postula también que todas las relaciones están formadas por el costo y beneficio, o recompensas como se le pueda decir, y también una comparación de alternativas de estas. Homans y Durkheim. Para Homans, todos los ejemplos normales de fenómenos sociales emergentes pueden explicarse fácilmente partiendo de preposiciones psicológicas, refiriéndose a partir del estudio de la conducta del individuo, mientras que para Durkheim afirma que solo se podría explicar entre términos sociológicos. Para Homans, todas las conductas humanas sociales, o también por decir todas aquellas que se dan entre dos personas que interactúan espontáneamente, es un intercambio. Por ejemplo, una relación entre dos personas se da si ambas esperan obtener recompensas de ellas y se mantiene si sus esperanzas se confirman. Todas las actividades poseen características de intercambio en sí. Lévi-Strauss desarrolló su teoría dentro de la tradición colectiva francesa, donde su máximo exponente era Durkheim y Homans. Por su parte, desarrolló su teoría en medio de una tradición individualista británica, y su máximo exponente era Spencer. Lévi-Strauss construyó su teoría del intercambio sobre 2 supuestos básicos. El primero, que pensaba que el intercambio social constituye un proceso distintivamente humano del que los animales inferiores no son capaces. De aquí se sigue que no podemos comprender el intercambio humano basándonos en la conducta de animales no racionales. Los humanos son capaces de realizar una acción culturalmente dirigida, mientras los animales inferiores no
no lo pueden hacer, solo responden de forma natural. En el segundo, Strauss rechaza la idea de que el intercambio humano pudiera explicarse en términos del interés individual, mas no negaba la posible implicación de este, pero afirmaba que no era suficiente para el mantenimiento de las relaciones sociales basadas en el intercambio. También afirma que el intercambio social se mantenía por obra de fuerzas supraindividuales, es decir, de fuerzas colectivas culturales. También considera que el intercambio humano es más simbólico que basado en el interés individual. Homans y el funcionalismo estructural. Parsons le dice a Homans que la conducta psicológica no pueden probar los hechos sociales, ya que para Parsons los hechos sociales solo pueden probarse por otros hechos sociales. Y le increpa a Homans pidiendo que haga algo para que pruebe que sus conductas psicológicas prueban los hechos sociales. Ante esto, Parsons termina diciendo que así Homans haya querido probar esos hechos sociales, iba a fracasar, ya que, como dije, para Parsons los hechos sociales solo explican los hechos sociales. Esto quiere decir que solo lo que hace el hombre o el individuo al relacionarse hace la estructura. Entonces, estas estructuras, solo las estructuras pueden explicarse en base a las estructuras mismas del sujeto, las conductas individuales psicológicas. Homans también considera su teoría conductista, o sea que básicamente es explicada por principios psicológicos. Pero siempre se muestra una interacción, al menos entre dos personas, ya que cuando explicamos algo en base a psicología, solo se puede hablar de una persona porque la psicología es interna. Pero Homans, cuando da sus ejemplos, mete a dos personas. Entonces Homans dice que sí, claramente en sus ejemplos menciona a dos personas, pero su teoría es netamente conductista por dos razones. La primera, que es verificada por personas que se autodenominan psicólogos, y la segunda es que debido al nivel en el que se estudian las conductas del individuo en la sociedad. Por estas dos razones, Homans considera su teoría conductista. En el experimento de Skinner, en el tema del ratón, Homans menciona que la acción que hace el ratón y la semilla que el psicólogo le da para apretar el botón no es una relación de intercambio, ya que el ratón es el único que se está beneficiando de esto, el psicólogo no. Entonces Homans llama a esto una conducta individual. En cambio, en una conducta que se da entre dos individuos es el intercambio social. Conclusiones. En primera tenemos el hecho de que todo intercambio social requiere cierto grado de confianza y al mismo tiempo la genera. En segundo, tenemos la confianza tiene una doble dimensión, es decir que es previa al intercambio y posterior a él. La tercera conclusión sería, las situaciones de deuda contraída y la confianza generada fortalecen lazos sociales entre los individuos que interaccionan. La cuarta conclusión sería, la reciprocidad es clave en el sistema de intercambios. Los lazos sociales se esfuerzan en la medida en que quedamos obligados a los otros, además de confiar en que ellos nos descargarán de las obligaciones contraídas por un tiempo. En la quinta conclusión, la teoría del intercambio, en su versión macro, trata de solucionar el problema de la conexión entre el intercambio y la estructura social. Y la sexta conclusión es el intercambio productivo puede generar estructuras sociales regidas por la cooperación, tales como empresas, cooperativas, organizaciones de distintos tipos.